En el dia d'avui, en aquest primer bloc, per continuar aprenent sobre aquestes substàncies tan presents, comptarem amb 6 ponències impartides tant per empreses consultores, contractistes com centres tecnològics, on bàsicament aprofundirem més en l'avaluació de riscos associats a la presència de PFAS i també en tecnologies de remediació dels PFAS que s'estan avui en dia estudiant i desenvolupant per poder-les aplicar en el futur. I bé, sense més preàmbuls, donarem pas a la primera ponència, titulada PFAS, Toxicologia y Análisis de Riesgos, impartida per Domingo Espinosa de Kepler. El Domingo Espinosa és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i enginyer tècnic agrícola per la Universitat Hispalense de Sevilla, així com màster en Ordenació del Territori i Medi Ambient de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Ha desenvolupat una part important de la seva carrera professional dintre del grup Kepler, en diverses àrees de l'empresa, des de 2015, dintre les línies de negoci de medi ambient. Va treballar com consultor mediambiental en altres empreses del sector i va desenvolupar la labor de docència dintre de la formació no reglada. A l'actualitat és consultor expert de medi ambient i responsable de l'àrea d'estudis de risc per a la salut i els ecosistemes. A més, està acreditat sota la norma 17.020 per ENAC com a analista de riscos a l'àrea de sols i aigües associades. Aigües contaminades asociadas. Doncs, Domingo, cuando quieras. Buenos días, ¿se me escucha? Creo que voy a ser el primer andaluz en esta jornada y nada, primero agradecer a la Agencia de Residuos la invitación y la ponencia. En la ponencia vamos a ver pues un aspecto que va a ser un auténtico reto, que es aplicar la metodología de los análisis de riesgo a unas sustancias tan variopintas como son los PFAS. Entonces, vamos a profundizar un poquito en este asunto y mi intención, más que aportar información, es suscitar preguntas, ¿no? Es ayudar para que caigamos en la cuenta de una serie de aspectos que o bien están resueltos o están en vía de resolución o van a ser un reto que tengamos que resolver para que los análisis de riesgo en emplazamientos con PFAS pues tengan cierta garantía, ¿no? Que a día de hoy puede estar todavía en tela de juicio, ¿no? En tela de juicio. Entonces, pues, quería presentar un poquito la ponencia de una forma esquemática, en el sentido de que cómo aplicamos la metodología de los análisis de riesgo a un emplazamiento con PFAS. Bueno, pues lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que para hacer un análisis de riesgo, lo primero que tenemos que hacer es definir el modelo conceptual de ese emplazamiento. Y un modelo conceptual está formado por una serie de escenarios de exposición, donde va a haber unos receptores que directa o indirectamente se van a ver expuestos a uno o varios focos del emplazamiento. Esos escenarios de exposición tendrán diferentes elementos, pero una de las partes más primordial van a ser las rutas de exposición. Esas rutas de exposición podrán ser directas, en los cuales los receptores, los seres humanos, se ven expuestos sobre el foco o directamente al foco, y habrá rutas que serán indirectas. Cuando tenemos rutas indirectas, el punto de exposición del receptor no se sitúa encima del foco. Por lo tanto, va a haber unos mecanismos de movilización de los contaminantes desde el foco hasta el punto de exposición. Pues ahí ya se genera un reto, y es cómo modelizamos esos mecanismos de movilización de los PFAS desde un medio, desde el foco o los focos, hasta el punto de exposición. Pues ahí hablaremos de las propiedades físico-químicas de los PFAS para que nos ayuden a entender cuáles son esos mecanismos, cuál es la dinámica de los PFAS en el suelo y las aguas, y podremos modelizarlo para después calcular los riesgos que suponen en los puntos de exposición. Para las rutas directas, donde el receptor directamente se ve expuesto al foco, hay dos aspectos importantes que infieren o que intervienen en los niveles de riesgo. Por un lado, los factores de exposición,
pues las tasas de exposición, el peso corporal, etcétera, etcétera. Y la otra parte que influye van a ser los valores de las constantes toxicológicas. A día de hoy esos valores todavía no son definitivos y queda mucha investigación que hacer para que definamos unos valores que sean consistentes y que sean fiables, ¿no? Pues de esos dos aspectos, de las constantes toxicológicas y de las propiedades físico-químicas de los PFAS, es de lo que voy a versar un poco la ponencia. La primera parte ya ha sido explicada por los laboratorios y como el tiempo apremia, no me voy a parar en ello. De forma que me voy a centrar directamente en la dinámica de los PFAS. Los PFAS, como ya se ha venido hablando, es un grupo de miles de sustancias y tienen características muy dispares unas de otras, o unas familias o grupos de otros. Tendremos que hacer una buena aproximación, hacer un buen estudio de cuáles son los PFAS que estamos constatando la presencia en el emplazamiento para poder modelizarlos y poder intuir qué procesos pueden seguir para que se dé la exposición para los receptores. En este sentido, estas sustancias, una división muy importante, porque no solamente es taxonómica, sino que también influye en su mecanismo de movilización, es el número de carbono o el número de grupos de carbono y flúor que tiene cada una de las moléculas. De forma que si tienen menos de 7 grupos de carbono flúor, pues se consideran PFAS de cadena corta y tendrán una dinámica, y si tienen 8 o más carbono, mejor dicho, grupos carbono-flúor, entonces serán considerados como de cadena larga y su dinámica será completamente diferente a la dinámica de los PFAS de cadena corta. ¿Qué podemos esperar en los PFAS de cadena larga? Pues primero que sean lipofílicos, es decir, que no se lleven muy bien con el agua, por lo tanto se van a movilizar de forma dificultosa a través del agua y por tanto podemos esperar los que estén fijados a la matriz sólida del suelo y que sean muy persistentes en esta matriz sólida del suelo. Y también vamos a esperar que estos PFAS de cadena larga sean bioacumulables, es decir, que una vez que entren, por ejemplo, en el ser humano, van a tener persistencias altas. Se ha documentado que incluso más de decenas de años en el cuerpo de un ser humano, ¿no? Sin embargo, los PFAS de cadena corta, pues todo lo contrario. Pueden tener o van a tener una alta solubilidad, es decir, podemos esperarlo que de la matriz sólida del suelo pasen al suelo saturado o el agua del suelo. Muchos de ellos tienen baja presión de vapor, por lo tanto no podemos esperar que se volatilicen, sino que van a estar más predispuestos a quedarse y a viajar a través del suelo saturado, y su coeficiente de difusibilidad en el agua es elevado, luego van a tener una rápida movilización a través de las aguas. Además de esta clasificación en función de la cadena, ¿no? de si son de cadena corta o de cadena larga, otro efecto importante es el grupo funcional, ¿no? En función del grupo funcional, si es un grupo carboxílico o si es un sulfanato, pues su movilidad o su dinámica en el suelo también va a estar determinada por este grupo. Y la relación que haya entre el grupo y la cadena de carbonos y flúor también tienen bastante importancia, de forma que en PFAS de cadena corta va a ser el grupo funcional quien determine su dinámica en el suelo. O sea, si es una cadena funcional con alta carga negativa, pues, y tiene poco número de carbono, va a querer estar solubilizado, por ejemplo, en las aguas. Sin embargo, PFAS de cadena larga, el grupo funcional deja de tener efecto y son las propiedades físico-químicas de la cadena la que va a tener mayor significación. En cuanto aquí os presento
una diapositiva donde podemos ver qué solubilidad podemos esperar de los PFAS en función del número de carbono que tenga en la cadena. De forma que cuanto más número de carbono, menos solubilidad van a tener esos PFAS en el agua. Y también la volatilidad, ¿no? En función del número de carbono, cuanto más carbonos tengan los PFAS, menos volatilidad vamos a esperar que tenga ese PFAS. Pero en la propiedad de volatilidad no solamente influye el número de carbono, no solamente tienen que tener pocos carbonos en la cadena del PFAS, sino que además tiene que tener otras propiedades, que el grupo funcional pues tenga ciertas propiedades para que puedan ser volátiles. ¿Cómo podemos gestionar esto en un análisis de riesgo? Bueno, a nivel de análisis de riesgo consideramos que son compuestos volátiles cuando cumplen uno de los dos requisitos que la Agencia de Protección Ambiental Americana ha establecido, ¿no? Esos requisitos son que bien su presión de vapor sea mayor a 1 milímetro de mercurio o que la constante de Henry sea mayor a 1.4 por 10 elevado a menos 4 adimensional o 5 por 10 elevado, 1 por 10 elevado a 5 en su constante de atmósfera por metro cúbico y mol. De forma que en función de la presión de vapor que tenga el PFAS y la constante de Henry, a priori podemos esperar que sean volátiles o que no sea volátil. No obstante, en las investigaciones que se están realizando, lo que se está comprobando es que PFAS que a priori, si cumpliendo algunos de estos criterios teóricos, en la realidad no son volátiles. No obstante, cuando hay una exposición directa al foco, donde puedes inhalar el PFAS no como gas volátil, sino como unido a las partículas del suelo, podríamos tenerlo en cuenta en las vías de inhalación. Por lo tanto, todavía en materia de PFAS, pues aunque haya criterios para establecer si son volátiles, las investigaciones prácticas no son tan concluyentes y en muchos casos todavía no hay constantes toxicológicas para la vía de inhalación. Dentro de otros procesos en el suelo, para ver su movilización tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué capacidad de percolación tiene los PFAS en el suelo en función de qué tipo de cadena? ¿Qué solubilidad tienen esos PFAS? ¿Qué capacidad de absorción pueden tener a la matriz sólida del suelo? Si son volátiles o no son volátiles y si finalmente son degradables o biodegradables o no lo son. Estas preguntas nos las debemos de hacer e ir reflexionando sobre ellas para definir bien esas rutas de exposición, esos mecanismos de movilización y, por lo tanto, incluirlos o no incluirlos en esos escenarios de exposición. Aquí tenéis otro cuadro donde, en función de la longitud de la cadena, pues podemos esperar que estén más retenidos en el suelo, es decir, cuanto más larga la cadena del PFAS, más podemos esperar que estén retenidos en la matriz sólida del suelo, especialmente en la materia orgánica, y en función de la cadena también la solubilidad que podemos esperar que tengan esos PFAS. El pKa también es una propiedad que influye en su movilización, de forma que los PFAS en unos estados, si están en forma de sales, si están en forma neutra, también puede determinar la movilidad que tienen esos PFAS en el suelo. Y lo tenemos que tener en cuenta para considerarlos o no dentro de esas rutas de exposición. Los procesos de degradación, tanto abióticos como bióticos, también son un aspecto que tendremos que analizar a la hora de configurar los análisis de riesgo. Y especialmente se ha documentado que los procesos más significativos son la descomposición, degradación de precursores de PFAS a PFAS, ¿no? En la parte abiótica, pues especialmente por hidrólisis, fotólisis y oxidación, es decir, precursores
que dan lugar a PFAS que van a actuar en las vías de exposición y de forma biótica también hay unos procesos de descomposición de los PFAS, los precursores a PFAS. Sobre los efectos en el ser humano, también estuvieron hablando los laboratorios sobre ellos, no me voy a parar. Y aquí os presento una tabla donde podemos ver un gran elenco de PFAS y las constantes toxicológicas que tienen esos PFAS. Para mí lo que me resulta más significativo, y es lo que he resaltado en rojo, es que en el caso de las constantes toxicológicas en la componente oral, cuanto más pequeño es la constante toxicológica, mayor es el efecto de toxicidad, de forma que menor es la concentración que se puede dar en el suelo que ya genera un efecto sobre el ser humano. Veis que productos como el penúltimo que tenemos aquí, pues tiene una constante toxicológica oral de 10 elevado a menos 10. Es decir, son cantidades súper pequeñas que ya generan efectos en los seres humanos. Y en la parte cancerígena podemos ver que el PFOA es un compuesto que su pendiente de cáncer es de 29.300. Aquí todo lo contrario, cuanto mayor sea la constante toxicológica, mayor efecto cancerígeno tiene. Y podemos ver que ese compuesto tiene un efecto cancerígeno bastante elevado. No obstante, yo me preguntaría también si ese valor es un valor definitivo y un valor real, ¿no? Porque todo esto está todavía en fase de investigación. Aquí tenemos también unos valores que son significativos a la hora de hacer un análisis de riesgo, que es pues, el factor dérmico y el factor de absorción gastrointestinal, es decir, cómo pasa de la superficie del cuerpo al interior del ser humano, y estos valores sí están bastante consensuados. Vale. Y por último, pues aquí tenemos una comparación de los valores de las constantes toxicológicas de los PFAS con otros contaminantes, como por ejemplo el cloruro de vinilo. Vemos que el cloruro de vinilo, que es un contaminante con una constante toxicológica bastante restrictiva, es del orden de 7 o 5 veces menor que en el caso de las PFAS, ¿no? Eso nos da una idea de su potencial de toxicidad y de cancerogenidad. Y para finalizar, pues nada, lanzar una serie de conclusiones en el sentido de que todavía hay mucho que investigar en cuanto a los procesos de movilización de los PFAS en el suelo, cómo podemos encontrárnoslos, y también queda mucho que estudiar en cuanto a sus constantes toxicológicas y que esos factores son determinantes para la calidad de un análisis de riesgo. Muchas gracias, Domingo. Ahora damos la bienvenida a Manuel Martí de AECOM en su ponencia titulada Análisis cuantitativo de riesgos por exposición a PFAS en un entorno agrícola. Manuel Martí es ingeniero civil por la Universidad de Washington y máster en toxicología ambiental por la Universidad del Ulster de Irlanda del Norte, con 30 años de experiencia en el sector de la contaminación del suelo y del agua subterránea. En la actualidad es el director del Grupo de Remediación de Suelos y Aguas Subterráneas de AECOM Spain. A lo largo de su carrera profesional ha gestionado una gran variedad de proyectos de diversa naturaleza, desde investigación, caracterización y saneamiento de emplazamientos contaminados, análisis cuantitativos de riesgos en salud humana y ecosistemas, servicios de due diligence, clausura de instalaciones industriales y desarrollo de guías metodológicas. Manuel también se especializa en análisis de riesgos, liderando esta práctica en AECOM Spain desde el año 2007. Manuel ha sido uno de los pioneros en España en la implantación de protocolos y programas de análisis de riesgos de intrusión de vapores en su configuración avanzada o Tier 3, queda poco, y en la aplicación de estudios de bioaccesibilidad. Ha sido ponente en esta materia en diversas conferencias e instructor de cursos de análisis de riesgo para organismos públicos en España y Chile y para clientes del sector privado en España y Ecuador. Bienvenido, Manuel. Perdón,
pero le habéis dado la bio larga. Que me pidieron la corta, que era mucho más resumida. Bueno, buen día a tothom. Yo soy Manuel Martí, evidentemente, en ICOM, y bueno, pues quería en primer lugar dar las gracias a la Agencia de Residuos por habernos tenido la oportunidad para darnos la oportunidad de presentar aquí por los resultados de una CR que hemos hecho en un entorno agrícola, ya específicamente asociado con PFAS. Nos vamos a centrar la presentación en dos de ellos, que son de los dos más estudiados, que son PFOS y PFOA, porque si nos ponemos a hablar de la cantidad que hay ahora mismo nos podríamos volver absolutamente locos. También es cierto que los resultados que hemos visto aquí hoy valen para hoy, para el momento en el que hicimos el análisis, pero igual si tenemos que abordar este ACR dentro de 6 meses, estaríamos hablando de resultados completamente distintos, porque esto va cambiando con muchísima frecuencia y muchísima celeridad. Sin más, una breve introducción de PFAS, que no me la voy a saltar directamente porque ya se ha hablado bastante sobre PFAS con todos los antiguos compañeros, y vamos a hablar de los resultados del ACR para la salud humana y también de un ACR para ecosistemas, específicamente a los asociados a los sedimentos de un río. Bueno, yo aquí lo voy a saltar por completo, ya se conoce todo tremendamente acerca de las características físico-químicas de los PFAS, pero desde el punto de vista de ACR, ¿qué es lo que es más importante para nosotros? Sobre todo, que generan grandes plumas, con lo cual te puedes esperar que tengas una dispersividad pues bastante elevada, y por otro lado que la volatilidad, salvo en algunos casos, en algunos PFAS, no es algo que sea una de las vías de exposición a día de hoy relativamente relevante. También es importante, como estaba diciendo Domingo anteriormente, pues todo lo que va asociado a los parámetros de modelización en el medio, especialmente porque a raíz de la publicación de la guía técnica del Real Decreto 665 de aguas, pues tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un ACR todo lo asociado a los usos probables del agua subterránea, y eso en muchas ocasiones puede implicar modelos de transporte, y eso es un tema que, como veremos, puede ser relativamente delicado. Bien. ¿Por qué es delicado? Pues como estaba comentando, bueno, nos ha dado una presentación Domingo acerca de todas las distintas características, pero luego a la hora de encontrarte la fuente de los datos, de dónde procede cada valor que puedas encontrar publicado, en muchas ocasiones te encuentras que proceden de relaciones matemáticas predictivas, es decir, que no se han medido específicamente. Aparte de esto, muchos de los valores que hay están disponibles para la forma ácida de los PFAS, no exactamente para las otras formas, que igual son las que normalmente suelen estar presentes en el medio. Todo esto que supone pues una gran incertidumbre, y a la hora de utilizar modelos de transporte hay que tenerlos y hay que cogerlos con muchísimo cuidado. Esto ya es la misma tabla parecido de la que ya se ha visto anteriormente respecto a algunos de los parámetros físico-químicos. Quizás yo me gustaría, pues por poner de manifiesto el tema de la baja volatilidad que puedan tener, pues si comparamos con dos compuestos que son volátiles o que todo el mundo conoce que son volátiles, como el benceno o el tetracloretileno, estamos viendo que el PFOS y PFOA tienen una volatilidad que son pues una constante de Henry entre unos 4 órdenes de magnitud inferior a lo que se venía observando en los otros compuestos. Y esto supone pues, básicamente que la volatilidad no va a ser una de las vías preferenciales. Y la otra gran diferencia que hay son con algunos de los factores de transferencia que proceden en muchísimas ocasiones incluso de datos del propio fabricante. Bueno, pues todo esto son factores de transferencia entre suelo-planta o el factor de bioconcentración en el pescado son algunos de los aspectos que hay que mirar también con muchísimo cuidado. Como fuente de referencia aquí, pues si veis el número 1 es 3M. 3M es uno de los fabricantes. Estos son datos que a veces proceden de los mismos productores de algunos de estos compuestos. Bien. Esto sería la parte, como ya hemos estado hablando, de la parte de la exposición, de los parámetros físico-químicos, que nos ayuda a determinar una de las partes de los análisis de riesgos. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la parte toxicológica, y aquí es donde todavía queda bastante camino por recorrer. Si vemos aquí a la derecha, tenemos ahora mismo en torno a unas 12.000 sustancias que pueden categorizarse como PFAS, porque tienen carbono y flúor en algunos de sus componentes. De estas 12.000 sustancias, unas 4.700 tienen un número CAS, están identificadas individualmente. De estas, si uno entra en el Risk Assessment Information System y pone familia PFAS, le aparecen 214 compuestos. De estos 214 tienes 51 que tienes una dosis de referencia publicada, y de todos los demás solamente 6 tienen un factor dependiente cancerígeno. O
sea, que hemos pasado de 12.000, 4.000, o sea, realmente el campo de experimentación o el campo de definición de valores toxicológicos todavía queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo. Bien, como ya se ha comentado también anteriormente, la mayor parte de la toxicidad de los PFAS va asociado por la vía oral y donde te los puedes encontrar normalmente es por la ingesta de agua o la ingesta de comida. Y también muchísimo por la exposición a los productos de consumo, bien sean cosméticos o cualquier otro tipo de afección. Y la inhalación, a día de hoy, porque esto puede cambiar en un futuro, es sin duda pues una vía bastante relevante, bastante poco relevante. Otro aspecto importante, si uno se pone a buscar acerca de los PFAS y de los estudios toxicológicos, que se verá que muchísimos de ellos son recientes, de los últimos 5 años, a partir del 2020, la mayoría, muchísimos de ellos. Esto supone que todavía aquí puede haber también muchísimos cambios, no están también estudiados como otros compuestos. ¿Qué dice Europa o algunas de las agencias al respecto? Lo que estamos viendo es que principalmente la Agencia de Seguridad Alimenticia de Europa determinó para la suma de 4 PFAS un valor, una concentración de referencia, puede ser una dosis de referencia más bien, mejor dicho, de 4,4 nanogramos kilo semana, que se viene a traducir más o menos unos 6,3 por 10 a la menos 7 miligramos kilo día, por ponerlo en unas unidades en las que estamos todos más familiarizados. El agua de consumo a día de hoy en la Unión Europea está regulada a 100 nanogramos litro para la suma de 20 PFAS o 500 para los PFAS total. Sin embargo, esto es el valor para todo lo que es la Unión Europea. Los Países Bajos pueden ser más estrictos si quieres. Entre ellos, Países Bajos se está planteando la posibilidad de fijar un nivel basado estrictamente en riesgos que acaba con un valor de 4,4 nanogramos litro, teniendo en cuenta que solamente un 20% de este valor puede estar destinado al aprovechamiento al consumo de agua. Luego también tenemos el tema de la famosa directiva de protección o la propuesta de directiva de protección de las aguas subterráneas contra su deterioro. Aquí estamos hablando que los valores que se puedan estar considerando también para la suma de 4 PFAS son esos 4,4 nanogramos litro o 100 nanogramos litro para la suma de los 20 PFAS. Y aquí en España la verdad es que tampoco hay mucha regulación sobre esto, pero si uno encuentra en el plan de la cuenca del Tajo, encuentras que el PFOS está regulado a día de hoy como un valor a considerar, como un valor umbral o criterio de referencia, que son 0,65 nanogramos litro de PFOS. Vale, esta misma tabla ya la hemos visto, se ha presentado en alguna otra ocasión al respecto, y esto es básicamente lo que sí que te tiene que dar una idea, es de la diferencia del orden de magnitud de lo que estamos hablando, porque aquí normalmente estás acostumbrado cuando haces muchos análisis a tener unas ideas, tienes una concentración de arsénico, ya te echas la mano a la cabeza porque dices, ya tengo arsénico, aquí me va a dar una situación de riesgo tremendo, pues esto es todo lo que has visto hasta ahora, lo aparcas a un lado y hablamos de otra cosa nueva, porque aquí hay que cambiar un poquito los órdenes de magnitud. Bien. Este es el típico modelo conceptual que te lo puedes encontrar en muchísimos sitios. Casi todo el mundo o mucha gente asocia los PFAS a los espumógenos, pero hay muchísimo más. Una de las vías también las que se pueden producir o encontrarse PFAS en el medio son a través de los vertederos, tanto controlados como en algunos casos controlados, y a través de las descargas de las aguas de tratamiento, porque todas estas tienen PFAS que en muchas ocasiones no se llegan a tratar en su totalidad. En el ACR que vamos a presentar los resultados ahora mismo, lo que estamos viendo, nos centramos en la parte de aprovechamiento del agua, tanto para consumo humano como para riego y posterior consumo de alimentos, y también la parte de sedimentos. Bien, la zona de estudio, como ya he dicho, es un río, y lo que tuvimos la oportunidad de poder situar algunos piezómetros en sus proximidades para poder muestrear la calidad de las aguas subterráneas y ver cuál era la interacción entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales y los sedimentos. También tuvimos ocasión de coger bastantes puntas de agua directamente de pozos que bien se utilizaban para algún aprovechamiamiento directo o como sobre todo para captaciones para riego. Eso fue lo más común. Descartamos la afección, la migración, por todas las incertidumbres que había asociado a los parámetros de migración. En cuanto a las matices que muestreamos, agua superficial, que ya adelanto que estaban limpias, que no tenían PFAS, agua subterránea, que ahora veremos los resultados, y sedimentos, que lo veremos en la parte de los ecosistemas, que a ver si vamos rápido. Los escenarios ya lo hemos comentado.
Y las concentraciones que estábamos viendo principalmente son pues en torno a 7 microgramos litro y 20 microgramos litro de máximo de PFOS. Si recordamos el valor de la directiva, que estamos hablando en torno a 4,4 nanogramos litro, pues aquí estamos viendo que estamos entre 3 y 4 órdenes de magnitud por encima. Pues evidentemente, si ahora ves los resultados del ACR, pues te echas las manos a la cabeza. 5 órdenes de magnitud específicamente en el caso de la ingesta de agua. Si uno, evidentemente, si coge lo que es la metodología americana, que es como hemos hecho este tipo de análisis. Pero curiosamente también los resultados que van asociados al riego y al consumo de alimento, también estamos hablando que podemos llegar a tener hasta 3 órdenes de magnitud de índices superiores a los admisibles. O sea, que estamos hablando que hay que cambiar un poquito el concepto de lo que estamos viendo hasta ahora. Bien, en cuanto a concentraciones, ¿a partir de cuál sería el nivel objetivo de saneamiento? Simplemente así rápidamente, un cálculo rápido, vamos mal de tiempo. 0,01 micronanogramos litro para ingesta de agua, 5 nanogramos litro para riego y la propuesta directiva en torno a 4,4 nanogramos litro. Vale. Hasta aquí la parte de la salud humana. La parte del ecosistema, utilizamos una metodología que se llama el Sediment Quality Triad Approach, que mira 3 partes. Por un lado, la química del sedimento, por otro lado, la toxicidad del sedimento y por otro lado el estado del hábitat de los organismos bentónicos. Son múltiples líneas de evidencia. En la mayor parte de los análisis de riesgos, que son a nivel preliminar, uno simplemente coge y compara concentraciones con niveles de referencia y te quedas ahí. Esto te permite incorporar otras visiones, específicamente porque si los pones las distintas evidencias en una tabla, te puedes ver cómo quedan las cosas. Evidentemente, si tienes una evidencia química que hay concentraciones altas, si tienes una evidencia de que la toxicidad de los propios sedimentos son tóxicos, existen, y si tienes además que el hábitat está degradado, pues tienes una situación de riesgo. Pero puedes tener alguna situación curiosa, como por ejemplo concentraciones muy altas de contaminantes, pero no que los sedimentos no sean ecotóxicos y que tampoco haya una evidencia de degradación. Esto se supone que igual los contaminantes no están biodisponibles, están, pero no afectan. Esto lo veremos luego más tarde. En la parte de los niveles de referencia, pues la verdad es que para sedimentos hay muy poca bibliografía. Nosotros solamente encontramos 2 valores para PFOS, uno de Suiza y otro de la Agencia del Reino Unido, exclusivamente. Y el resto de lo que hicimos fue compararlos con el HC50, que es el nivel de intervención eco, por así decirlo, de la normativa holandesa y que está definido específicamente para suelos, no para sedimentos, y eso es un reto. Estos son los resultados que estábamos viendo. Como veis, las concentraciones pueden ser o bien concentración máxima o bien tratamiento estadístico si hay suficientes muestras. Pero las concentraciones que hay pues superaban en rojo por encima de todo. También teníamos plomo y arsénico, que influyen también en algo en los resultados. Pero bueno, evidencias químicas de facción teníamos, las concentraciones eran bastante altas. Desde el punto de vista de la toxicidad, de la ecotoxicidad de los sedimentos, hicimos ensayos con la Vibrio Fishery y salieron que no había ningún tipo de toxicidad, es decir, que es una toxicidad muy baja. Y desde el punto de vista del estado del hábitat se utilizó el típico criterio del Iberian Biomonitoring Working Party, que mide el estado del hábitat según la abundancia de los organismos y el número de taxones representados. Y los resultados en los 4 tramos, bueno, pues el primer tramo fue deficiente, el segundo tramo también, el tercero fue moderado y el cuarto fue bueno. Si ponemos todo esto al final en este Sediment Quality Triad Approach, nos queda una cosa como esta. Los 4 tramos con evidencia química de compuestos superiores a los niveles de referencia, los 4 tramos con una evidencia química, con una evidencia de que los sedimentos no eran ecotóxicos, y la evidencia del hábitat habíamos visto impacto en los 2 primeros y nada en los segundos. Con lo cual, la conclusión de nuestra CR era, en el tramo 3 y en el tramo 4 no teníamos una situación de riesgo, pero en el tramo 1 y en el tramo 2 sí hay una afectación del hábitat, pero no se debe a la presencia de los contaminantes que hay, porque no se encuentran biodisponibles en el medio. Conclusión. Como en todo, no debes de quedarte solamente en una única línea de evidencia, bien sea con esto, bien sea con la atenuación natural, bien sea con cualquier cosa. Tienes que mirar varias. A veces,
la concentración no te cuenta toda la historia. Te puedes perder gran parte de la película si solamente miras esa parte. Y sin más, no funciona, ya está. Otras clases. Gracias, Manuel. Te ha sobrado un minuto al final. Pues seguimos con la tercera ponencia que la impartirá Lionel Cunet de Injectis, titulada Inyección in situ de barreras reactivas permeables para la estabilización de PFAS. Lecciones aprendidas a partir de 2 aplicaciones a escala piloto. Lionel Cunet es ingeniero con más de 15 años de experiencia en la remediación de suelos y aguas subterráneas. Ha trabajado más de la mitad como experto en consultoría de suelos contaminados, desde la fase de caracterización hasta el diseño y la ejecución de soluciones de tratamiento in situ y ex situ, tanto en Bélgica, Francia y últimamente en España desde 2019. Actualmente, con base en Barcelona, es Technical Manager de Injectis, donde se especializa en el diseño técnico de proyectos de remediación por inyección y está implicado en proyectos de I+D. Gracias, Lionel. Gràcies. Adelante. Bon dia a tothom. Jo faré la presentació en castellà també. Disculpeu, però de moment no estic muy cómodo con esto. Pero de aquí 2 años espero que sí. Bueno, si me invita a ARC. Y aprovecho para dar las gracias a ARC por la invitación y esta presentación. Vamos a ver desde el análisis de riesgo, ahora ya pasamos a un paso más allá, pero ya llegaremos muy rápidamente a tratar a intentar encontrar soluciones para tratar estos PFAS. Una palabra sobre Injectis, porque me doy cuenta que no la presentó en la presentación. Injectis es una empresa belga, basada en Bélgica. Yo estoy basado aquí en Barcelona para todo el sur de Europa, los proyectos, y nos dedicamos a únicamente proyectos de tratamiento por inyección mediante nuestra tecnología patentada, el SPIN, para tratar los suelos de baja permeabilidad o con mucha heterogeneidad en el suelo. Yo pasaré poco tiempo a introducir también los PFAS y un poco la historia. No hay mucho más slide que estos números en el índice, así que iremos bastante rápido. Quiero recordar que venimos de unas moléculas fantásticas con un poder y una estabilidad muy importante hacia este problema que conocemos ahora. Que encontramos PFAS en todas partes, ¿vale? Desde el Antártico hasta el Ártico, incluso en la sangre de este oso polar ya encontraron PFAS en todas partes y también el agua potable, así que ya ahora nos ponemos las pilas. Pero hace más de 20 años que ya sabíamos que había problemas de PFAS. En los años 2000 y a finales de 90 ya sabíamos esto. Y la propia empresa 3M ha dejado de producir PFOS a partir de 2000. Ellos mismos con estudios internos. Y nosotros, ¿qué hemos hecho durante todos estos años? Pues no lo sabíamos, por supuesto. Pero ahora con una visibilidad pública de justamente esta misma empresa en Bélgica, que fue una bomba en 2021 porque construyeron una autopista al lado de esta empresa y haciendo analíticas vieron estos compuestos que hacemos ahora. Pues es el sitio más contaminado de Europa, de lejos, y ahora se han comprometido a descontaminar y a gastar más de 450 millones de euros para este sitio. Luego, otra visibilidad en Europa, y es la investigación del periódico Le Monde. Supongo que todo el mundo la conocéis y espero que habéis consultado esta carta que está en Google. Si lo miráis en Google, Le Monde, encuesta PFAS, vemos esta mapa de Europa con todos los sitios que ya sabemos que están contaminados en rojo, con potencial contaminación en azul y con concentraciones igual. Cuando pasáis el ratón ya podéis mirar de qué empresa es, la concentración es muy interesante. Aquí vemos que igual hay un poco menos que al norte de Europa,
pero ya estaremos ocupados durante años, creo. He leído ayer que Europa estimaba a 440.000 millones de euros el tratamiento de los PFAS en Europa. Así que da un problema, pero también nos dará mucho trabajo. En esta visibilidad pública, pues, ¿qué hacemos? Europa se ha puesto las pilas también y ahora estamos enfocados con la única directiva que nos da un valor, es el agua potable. Como dijimos ayer, todavía no hay normas en los suelos, está en marcha en las aguas subterráneas, pero todo deriva de estas aguas potables, que ahora a partir del 1 de enero de 2026 está obligatorio de hacer análisis en las aguas potables de todos los países. Así que de estos análisis, pues vamos a tener problemas cuando hay ya análisis que superan las normas. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Algunos países como Bélgica han sacado también actividades de potencial riesgo, de riesgo elevado a muy elevado, con las actividades que conocemos, por supuesto. Y aquí en Bruselas ya lo han también hecho, que son una mapa, como antes, con las actividades potencialmente contaminadas y los sitios que están obligados a analizar los suelos. Así que de momento recibimos ya análisis y estudios con contaminación de PFAS y nosotros como empresa de descontaminación ya tenemos que buscar soluciones, ¿no? Así que regulamos, identificamos el riesgo, analizamos los PFAS y, como lo digo, pues ahora que tratar, ya sabemos que es una cosa complicada por las propiedades de las moléculas, por su alta movilidad y las limitaciones del coste simplemente, ¿vale? Así que hacerlo y tratarlo es técnicamente complejo y económicamente inviable. Por eso tenemos que buscar alternativas de momento para tratar el problema en las aguas subterráneas y las aguas potables. Y una de estas líneas es la estabilización in situ mediante inyección, que es un proceso ya conocido para muchas contaminaciones, que se pueden crear barreras, pero también tratarlas de una foco, por supuesto, con las mismas inyecciones y los reactivos que vamos a ver ahora. Dos reactivos. El primero, que es conocido ya y seguramente el más maduro al día de hoy, el carbón activo, ¿vale? Activado coloidal, que es lo mismo que el granular que vemos ahí arriba, ¿eh? Aquí es una imagen de un granular, se microniza, si se puede exprimir así, para hacer micropartículas y crear así como un polvo muy fino, con una superficie específica muy elevada y un poder de absorción súper elevado. Lo que permite entonces absorber todos estos contaminantes, incluso los PFAS. El hecho que sea muy fino y coloidal permite tener estas partículas en suspensión de manera muy fácil. Entonces tenemos un líquido que está ya preparado para inyectar, que se puede diluir y se inyecta muy bien en todo tipo de suelo. Aquí veis el carbón activo coloidal de Regenesis. En este piloto, en Bélgica, hicimos una prueba con este producto en un sitio de producción de PFAS, no era un sitio de entrenamiento de bomberos. Había contaminaciones sobre todo en la parte superficial del suelo. Como podéis ver, las concentraciones en el suelo son bastante elevadas y hay un riesgo de lixiviación importante. Ya se notan las concentraciones en la arena, aunque haya una capa de arcilla entre los dos al nivel freático. La idea era inyectar en la zona capilar y la zona saturada para evitar y detener la lixiviación de estos PFAS. Con la tecnología de nuestra empresa, la tecnología SPIN, para inyectar estas arcillas de manera más homogénea, hicimos una pequeña prueba aquí. Veis las 4
4 inyecciones alrededor del punto de monitoreo, el 7003, y un punto aguas abajo. Están equipados de 2 ranurados en la parte de arcilla menos permeable y otro ranurado en la parte de arena más permeable abajo. Pues resultado en el piezómetro central, en las aguas bueno, en las arcillas, ya vemos que directamente podemos detener y fijar y absorber todos los PFAS casi de manera instantánea, ¿vale? También en la parte arenosa, más profunda, vemos el mismo efecto y sobre un año de analíticas. Aguas abajo, tenemos estos 2 piezómetros, ranurado superficial y más profundo. Vemos también después de la inyección un efecto rápido de absorción de todos los PFAS, casi todos. Quedan un poco, pero por debajo de los límites del agua potable, sobre los cuales de momento nos basamos, 100 nanogramos por litro. Observamos también que aquí, cuando hay diferencia de nivel freático, en todos los procesos de estabilización afecta bastante, porque cambia la dinámica y el equilibrio entre la zona saturada y no saturada cambia, el carbono activo y todos los absorbentes se quedan en la zona saturada y los PFAS no. Así que cuando hay movimiento, tanto cuando hay una subida del nivel, tanto como una bajada, se pueden notar rebounds. No es que aparecen PFAS, la cantidad de PFAS queda la misma, pero lo que se mide es diferente. De hecho, cuando se recupera el nivel, vemos que hay una recuperación de los niveles. A aguas más profundo no vimos este impacto, así que para este proyecto que queríamos detener la lixiviación es bastante exitoso. El segundo proyecto es una tecnología menos madura que se utiliza para estabilizar los PFOS con inyección de arcilla modificada. Tenemos aquí un proyecto con diferentes partners, de los cuales los 2 sitios pilotos, el puerto de Amberes y el aeropuerto de Bruselas, con otros subcontratantes, 2 consultorías, ABO y BTB y ENISA para la caracterización precisa de estos PFAS y EIFlux para las mediciones y medidas de flujo. Queríamos probar 2 cosas, cambiar de absorbente y utilizar la tecnología también para ver cómo funciona esto. Pequeña introducción sobre las arcillas modificadas. Son arcillas típicas modificadas con un agente que permite con adición de amonio cuaternario cambiar el espacio entre laminar y tener un espacio organofílico que permite la absorción de los PFAS. Tiene una superficie de absorción muy grande también y también tiene menos influencia a diferentes estrés como el pH, pero también la salinidad, que era importante en el puerto de Amberes. Es fácil también de inyectar. El primer paso fue determinar una dosis de arcilla a utilizar. Hicimos pruebas en laboratorio con diferentes concentraciones y una prueba de lixiviación. Y ya vemos que directamente en el laboratorio tenemos los PFAS fijados directamente en la matriz de arcilla y estamos por debajo de los límites en todos los ensayos. En el terreno directamente ya podemos ver cómo parece la arcilla y la solución. Es muy líquido también. Hicimos en los 2 sitios 10 puntos en modo barrera, 3, 4 y 3, a las diferentes profundidades. Aquí es el aeropuerto de Bruselas y tenemos varios pozos de monitoreo también, piezómetros, aguas arriba, aguas abajo y dentro de la barrera también. El objetivo era evaluar, por supuesto,
las reducciones y radioreactuación, etcétera, etcétera, como cada piloto. Aquí tenemos resultados preliminares, así que os presento los números que puedo presentar también y esperaremos, y vamos a ver por qué, esperaremos al finales del ensayo piloto para poder presentar y explicar los resultados. Lo que observamos ya es una reducción significativa en muchos piezómetros de los PFOS. Tenemos una ausencia total en los piezómetros de aguas abajo, por debajo de 1 nanogramo por litros, pero tenemos heterogeneidad en los resultados. Es decir, en algunos piezómetros no tenemos reducción muy significativa, como lo esperábamos, por ejemplo. Y esto lo tenemos que mirar porque hay mucha diferencia en estos tipos de suelo, heterogeneidad, pero también la influencia del nivel freático que explica esto con el invierno y mucha agua que ha subido el nivel. Entonces, en todos estos proyectos de estabilización, esperar un equilibrio de 1 año es muy importante porque la dinámica de estos parámetros y reactivos que inyectamos es necesaria. Así que de aquí a 2 años igual ya tendré todos estos resultados. Conclusiones, ya tenemos una estrategia igual la más realista, digamos, estabilizar los PFAS, porque de momento tenemos que controlar las aguas potables y ya estamos involucrados en proyectos de contaminación de pozos de agua potable. Entonces esto funciona ya muy bien. Más datos tendremos sobre todos estos PFAS y sobre todo a grande escala, porque en laboratorio se hizo muchas pruebas y funciona siempre muy bien en laboratorio. Las condiciones reales, faltamos datos todavía. Tiempo y equilibrio es la clave de cada proyecto de estabilización, igual aquí, y tenemos aquí una familia muy grande con comportamiento muy diferente en función de cada PFAS, así que es lo mismo cuando analizamos los piezómetros. Y creo que de aquí a poco tendremos estas tecnologías tanto maduras como emergentes que podrán aportar alternativas más económicas y más viables para tratar los PFAS. Bueno. Gracias. Gracias, Lionel. Pasamos a la cuarta ponencia de este bloque, titulada Projecte CEDETI Breda, en català, Projecte CEDETI Breda de descontaminació de sols amb PFAS, desafiando los contaminantes eternos, el enfoque integral de Breda. La presentación la compartirán Imma Morera Blanc, de Tau Iberia. Imma és licenciada en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, ho faré en català, i compta amb un postgrau d'Hidrogeologia Subterrània per la Universitat Politècnica de Catalunya. Té més de 20 anys d'experiència i lidera un dels equips de remediació de Tau Iberia, especialitzat en projectes de descontaminació de sols i aigües subterrànies. Al llarg de la seva trajectòria ha dirigit investigacions i actuacions en refineries, estacions de servei i indústries químiques, tant a Espanya com a nivell internacional, incloent la seva participació en un dels projectes de remediació més rellevants del món a Kuwait. A més, ha gestionat projectes de construcció industrial, abordant de forma integral el desmantellament i les fases ambientals amb un enfoc basat en el rigor tècnic, coordinació multidisciplinària i sostenibilitat. Posteriorment, la Carme Bosch Suades d'Eurecat seguirà una presentació. La Carme actualment és la responsable de la línia de sols i aigua subterrània al Centre Tecnològic Eurecat. Ella és doctora en Química Ambiental per la Universitat de Barcelona i enginyera agrònoma per la Universitat de Lleida. Va començar a treballar a Eurecat l'any 2015 com a gestora de projectes d'R+D+I en els àmbits de la reutilització i gestió de l'aigua, remediació de sols i aigües subterrànies i valorització de residus. Benvingudes. Bon dia a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a l'organització de les jornades, ja que ens ha donat l'oportunitat per presentar aquesta ponència. Voldria també destacar l'encert en la manera que s'ha estructurat els diferents blocs, ja que ens ha donat l'opció de complementar i preparar les ponències següents. Ahir vam veure totes les ponències que, la veritat, van ser molt interessants sobre la manera global de la problemàtica associada als PFAS com a contaminants emergents.
Es va revisar el marc normatiu actual dels nivells a nivell d'Europa i els criteris de referència a nivells de sols i aigües subterrànies que molts països ja tenen establerts. També vam veure tots els principals reptes relacionats a la prevenció de les contaminacions creuades durant els mostrejos, que és un aspecte crític donada la omnipresència d'aquests compostos i la seva persistència. Tot aquest context ens proporciona una base sòlida per introduir la ponència que ara us presentarem la Carme i jo, que és el projecte Breda. El projecte Breda és un projecte I+D portat a terme amb Tau Ibèria i el Centre Tecnològic Eurecat. Aquest projecte està financiat per l'organisme CETI, que és el Centre de Desenvolupament Tecnològic i d'Innovació, depenent del Ministeri de Ciència i Innovació d'Universitats. I comentar-vos que s'emmarca en una convocatòria de Cervera. El projecte va començar el 2024 i té previst una durada de 2 anys. Aquí veiem el contingut que tindrà la presentació. En aquesta diapositiva que ja l'ha presentat podem veure l'abast i la distribució de la contaminació dels PFAS al llarg d'Europa, on les concentracions identificades evidencien la rellevància ambiental d'aquests compostos davant la seva persistència i indiquen clarament la necessitat d'implementar tecnologies de remediació més avançades i eficients que contribueixen a minimitzar els riscos ambientals i sanitaris associats a aquests compostos anomenats contaminants eterns. La creixent preocupació ha portat diversos països europeus com Dinamarca, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, que ja ho vam veure ahir, a establir límits cada cop més estrictes per als PFAS tant en sols com en aigües. Aquest increment de l'exigència reguladora està intensificant la pressió sobre la indústria i accelerant la demanda de solucions de remediació per a aquest tipus de compostos. En aquesta diapositiva veiem els diferents tipus de tecnologies disponibles per al tractament de PFAS en sols, on d'esquerra a dreta podem veure la distribució en funció de la seva eficiència i de baix cap a dalt en funció del seu desenvolupament. A grans trets podríem enfocar el tractament de PFAS en sols bàsicament en 3 grans camps, el que és la mobilització, immobilització i degradar-los. Aquesta diapositiva ens ajuda a entendre que no és una única solució universal, sinó que cada tècnica té avantatges i limitacions i sovint cal combinar-les segons els tipus de PFAS i les característiques de sols a tractar. En el projecte Breda, l'objectiu principal és desenvolupar un procés de tractament de sols i aigües contaminades per PFAS on la metodologia de tractament combina l'extracció dels PFAS des de la fase sòlida cap a la fase líquida mitjançant tensioactius i posteriorment degradar aquesta fase líquida amb un tractament avançat, sent l'objectiu final obtenir una tecnologia completa que permeti recuperar els sòls i les aigües contaminants i reduir l'impacte ambiental associat a aquests contaminants eterns. En aquesta imatge veiem el resum del pla de treball del projecte Breda, on s'estructura en 2 grans fases. La primera, que seria l'escala de laboratori, on hem estudiat diferents aspectes claus, el que és la caracterització del sòl, tant a nivell físico-químic com la selecció de diferents tensioactius de naturalesa iònica que permeten mobilitzar els PFAS en un procés de rentat de sòls. A més, la investigació de la mobilització de totes les espècies presents en un procés de remediació electroquímica. Hem estudiat els processos de recuperació i reutilització d'aquests tensioactius i l'investigació dels processos d'oxidació avançada per tractar aquests efluents generats en el procés de rentat del sòl. Pràcticament aquesta fase està en una fase de finalització, ens falten algunes analítiques i el que és la segona fase, una vegada acabem tots els resultats que tenim pendents, procedirem a acabar de dissenyar el que és la planta pilot i una vegada
fet el disseny de la planta pilot, passarem a la seva operació, on en aquesta etapa establirem els paràmetres operatius òptims i identificarem les possibles limitacions i incidències pràctiques que puguin aparèixer durant la seva operació. En definitiva, aquest pla de treball ens permetrà evolucionar des d'una base científica sòlida i a una solució i passar d'una solució tecnològica robusta i aplicable en condicions reals a camp. Ara la Carme us explicarà el que és els resultats de laboratori de la primera fase del projecte. Primer de tot vam agafar un sol problema que va aconseguir Tau i vam fer una caracterització inicial. Com podeu veure, vam fer la granulometria, era un sòl força arenós i també força porós, però tenia una concentració en PFAS 100.000 vegades superior al valor límit que marca els Països Baixos per concentració de PFAS en sòls. També tenia una concentració en matèria orgànica força alta. La idea era fer un rentat d'aquest sòl. Aquí he posat un diagrama per veure com tenim molta varietat de compostos PFAS i molta varietat de sòls. I la interacció que hi pot haver entre cada congènere de PFAS amb el sòl és diferent. Hi pot haver una interacció hidrofòbica a través de la matèria orgànica, una interacció electrostàtica amb les càrregues que té la superfície del sòl, pot estar lligat als òxids, etc. Per tant, vam escollir fins a 4 tipus de surfactants amb diferents naturaleses, de iònics, no iònics, catiònics i aniònics, també alguns biodegradables i d'altres no, per provar quin funcionava millor. També per continuar el dilema que hi va haver, el tema dels mostrejos i de més. Com veieu, hi ha una columna que posa A o F, que és la concentració de fluor orgànic total, que vam analitzar els productes surfactants. I, efectivament, els productes surfactants que tenim al mercat, doncs algun d'ells, o quasi tots, tenen PFAS. He de dir que la concentració de PFAS, comparat amb el sol problema que teníem, era molt baixa, vull dir, no era rellevant, però perquè ens donem compte que estan a tot arreu, perquè un PFAS és un surfactant. Bé, les proves que hem fet són experiments en jar test, on posem en contacte el sòl amb la dilució de surfactant, amb una relació, podem optimitzar la relació, optimitzem el temps de contacte i també el temps de sedimentació. Què podeu veure? Aquí vam fer control respecte a l'aigua, que mobilitza el surfactant respecte a l'aigua de l'aixeta o l'aigua milicú. Com veieu, l'aigua mobilitza PFAS, el que avaluem aquí és la quantitat de fluor orgànic total en la fase aquosa, o sigui, en l'aigua de rentat. Com veieu, la dilució amb surfactants mobilitza fins a un ordre de magnitud més que l'aigua i entre els diferents surfactants també hi ha un ordre de magnitud. Si anem a mirar els PFAS individuals, com tenim tanta varietat de molècules amb diferents càrregues i diferent naturalesa, doncs ens trobem que hi ha algun surfactant que mobilitza algun PFAS i d'altre surfactant que mobilitza un altre. Per tant, és totalment necessari que abans de començar una remediació on es vol fer ús d'aquesta tècnica es facin assajos de tractabilitat, perquè ens podem trobar eficiències molt diferents i que potser no hem d'utilitzar només un, que n'hem d'utilitzar dos. Una altra cosa de les que es va optimitzar, a part de la relació sol-aigua, el temps de sedimentació, etc., també dir que la quantitat de surfactant afectava, a part de l'eficiència de mobilització, el temps necessari per sedimentar el sòl i portat a una escala real el que ens interessa és que sedimenti ràpid, per tant hem de fer un equilibri. També vam estudiar
què passava si reutilitzàvem la solució de rentat per fer rentats successius de sòl nou. I vam veure que fent 3 cicles utilitzant la mateixa aigua de rentat per rentar sòl contaminat sempre partint de sòl nou, doncs l'eficiència es mantenia, almenys fins 3 vegades. Finalment, què fem amb l'aigua de rentat concentrada? Doncs fins al moment l'única o una de les tècniques que permet degradar els PFAS, degradar vull dir mineralitzar fins al iofluorur, és l'electrooxidació. Aquí he posat resultats d'un altre projecte perquè encara hem de fer l'electrooxidació amb l'aigua de rentat. Aquí l'afluent que tractàvem és un afluent molt concentrat que també prové de tractaments previs perquè la gràcia de l'electrooxidació és aplicar-la amb afluents molt concentrats de PFAS perquè sigui eficient energèticament. Llavors, l'electroxidació electroquímica es basa en un ànode i un càtode. Un ànode, en aquest cas, i s'ha demostrat que els elèctrodes més eficients per poder degradar PFAS són fets de diamant dopats amb bor. I aquí vam fer aquest experiment on veieu que abans i després, aquí analitzàvem el iofluorur, que és la garantia que els PFAS s'han mineralitzat i com veieu, després del tractament, ara no sé el tant per cent, però la majoria dels PFAS estan ja amb iofluorur. I per acabar, com us deia l'Imma, ara hem acabat aquesta fase de laboratori, quasi hem acabat, i ara començarem un pilotatge on farem rentats de batxos de 50-100 quilos de sòl. Estem construint el pilot i després l'aigua de rentat la tractarem amb aquest pilot d'electrooxidació, que també pot tractar uns 300 litres diaris. I això és tot. Moltes gràcies, Carme i Imma. Us heu cenyit perfectament el temps. Doncs passem a la 5a ponència d'aquest bloc amb la Clara Torrentó del grup MAIMA. Ens presentarà una ponència denominada Anàlisis isotòpiques de contaminants emergents, possibilitats i casos pràctics d'aplicació. La Clara Torrentó és professora agregada a Serra Hunter del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Universitat de Barcelona, investigadora sènior del grup Tecnio MAIMA, dins del qual és responsable de la línia de recerca sobre l'aplicació d'eines isotòpiques a contaminants emergents. És llicenciada en Ciències Geològiques per la Universitat de Saragossa i doctora en Ciències de la Terra per la Universitat de Barcelona. Té més de 20 anys d'experiència en la recerca centrada en l'ús d'eines isotòpiques per avaluar el destí dels contaminants en aigües subterrànies i sols. Endavant, Clara. Sí. Bon dia a tothom. Gracias por la presentación. Gracias también a la agencia por la oportunidad de estar aquí hoy para mostrar muy brevemente el estado del arte de la aplicación de herramientas isotópicas para el estudio de contaminantes emergentes. Y sí, de nuevo el grupo MAIMA hablando sobre isótopos, ya lo siento, ¿vale? Aquí básicamente lo que utilizamos es el análisis isotópico de compuestos específicos, tanto para contaminantes orgánicos como inorgánicos, básicamente para dos cosas, para identificar fuentes de contaminación y por otro lado para evaluar la ocurrencia de procesos de degradación. ¿Y todo esto en qué se basa? Se basa en lo que es el fraccionamiento isotópico. Cuando tenemos una disminución de la concentración de un contaminante a lo largo del tiempo o del espacio, solamente con la concentración no podemos saber si es debido a un proceso degradativo o a un proceso de no degradación. Cuando analizamos su composición isotópica, si hay un cambio significativo en la composición isotópica de ese compuesto, podemos evidenciar sí o sí que ha habido un proceso de degradación. Además, si utilizamos dos isótopos del mismo compuesto, por ejemplo en el gráfico de la derecha carbono-cloro, cada uno de los mecanismos de reacción va a dar una pendiente diferente.
¿de acuerdo? Por tanto, también podemos utilizar dos isótopos del mismo compuesto para diferenciar procesos de degradación. Para poder aplicar estas herramientas a nivel de campo, se tienen que pasar por una serie de pasos, ¿no? El primero es obviamente todo el desarrollo analítico, tanto de los métodos de extracción como de análisis. Pero también es importante caracterizar a escala de laboratorio cuál es el fraccionamiento isotópico o los fraccionamientos isotópicos asociados a cada uno de los procesos de degradación. Y obviamente con esto ya pues, puedes pasar a lo que es su aplicación a escala real en campo. Un poco para ver el estado de cómo está la aplicación de estos isótopos para diferentes contaminantes, pongo aquí en este gráfico a la izquierda el número de publicaciones científicas en las que hay aplicación de CSIA para compuestos volátiles clorados. Me refiero a aplicaciones de casos reales en campo, ¿eh? Y como podemos ver, en el caso de contaminantes emergentes, bueno, pues su aplicación es mucho más reducida. En el caso de compuestos orgánicos clorados volátiles, es una herramienta que ya está muy establecida y que nosotros de forma rutinaria ya utilizamos estas herramientas tanto para identificar fuentes como para evidenciar procesos de degradación. Pero en el caso de los contaminantes emergentes, bueno, pues está mucho menos desarrollado, es porque hay una serie de desafíos tanto analíticos como conceptuales. Analíticos, por un lado, relacionados con la concentración, ¿no? Porque la concentración de estos contaminantes emergentes es normalmente mucho más baja que la de otro tipo de contaminantes. Esto hace que se requieran extracciones de más volumen de agua para poder llegar a tener la masa de contaminante necesaria para poder hacer el análisis isotópico. Y esto también puede conllevar que hagamos un coenriquecimiento también de los compuestos de la matriz, con lo que esto nos pueda dificultar separar bien cromatográficamente nuestro compuesto problema. Obviamente, el hecho de que también estos compuestos estén a concentraciones mucho más bajas y que además sean poco volátiles y más polares, también hace que requiramos muchos más pasos previos a lo que es el análisis isotópico en sí. En este gráfico lo que se muestra es el número de pasos que se tienen que hacer para poder hacer el análisis isotópico, que obviamente en la parte de abajo el número de pasos para compuestos volátiles es mucho menor que en la parte de arriba el número de pasos que tenemos que hacer para compuestos polares y menos volátiles como podrían ser los compuestos emergentes. Pero también tenemos una serie de desafíos conceptuales, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de contaminantes emergentes, es una gran variedad de tipos de contaminantes y también con una gran variedad de mecanismos de degradación, para muchos de los cuales todavía no se conoce cuál es el fraccionamiento isotópico asociado. Aquí os muestro un ejemplo del caso del diclofenaco. Del diclofenaco sí que se ha estudiado, sí que se conoce cuál es el fraccionamiento isotópico de carbono y de nitrógeno asociado a diferentes procesos de degradación de este compuesto. Pero de muchos otros todavía no se conoce cómo fraccionan, ¿no? Cómo se produce este fraccionamiento isotópico de diferentes elementos. Y obviamente también entramos en situaciones que si tenemos una contaminación puntual con concentraciones normalmente más altas o una contaminación difusa con concentraciones mucho más bajas, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico de la izquierda, donde veríamos el número de publicaciones de aplicación de isótopos a escala de campo en emergentes, pues, como podéis comprobar, en contaminaciones difusas es mucho menor. Lo que voy a presentar ahora de forma muy breve son 3 casos de estudio en el que hemos aplicado estas herramientas. Un poco voy a pasar de estudios de contaminación puntual a contaminación difusa, de concentraciones más altas a concentraciones más bajas. En el primer caso se trata de una contaminación puntual con lindano y otros isómeros de hexaclorociclohexano, además de otros contaminantes. Es un mega emplazamiento contaminado, del cual la gestión de remediación la lleva el Gobierno de Aragón. Y nos centramos específicamente en lo que sería la zona más cercana a lo que era la antigua fábrica de fabricación de lindano, en la zona en la que AECOM ha estado trabajando también buscando maneras de remediar la contaminación. AECOM instaló una serie de piezometros ranurados a diferentes profundidades que han permitido detectar específicamente dónde está la mayor afección de la contaminación en este acuífero aluvial, que está en una capa de margas alteradas. Por tanto, lo que AECOM diseñó y al final ejecutó fue un ensayo piloto de oxidación química in situ utilizando persulfato, activado de forma alcalina, dirigido directamente a esa capa de margas alteradas. Con la oxidación química lo que se pretendía es, por un lado, oxidar otros compuestos que también hay presentes en el acuífero y también, como tenemos estas condiciones alcalinas, inducir la deshidrohalogenación de los hexaclorociclohexanos. Como podemos ver, es una reacción que obviamente depende del pH, ¿no? Porque si tenemos pHs más alcalinos,
con un pH superior a 9 o 10 ya tenemos una cinética suficientemente rápida que puede ser interesante para tratar. Bien, por tanto, lo que hicieron fue hacer este ensayo piloto de inyección de persulfato activado alcalinamente con hidróxido de sodio en esta serie de barrera de inyección, y también teníamos unos pozos de observación situados aguas abajo. Lo que hicimos fue el análisis isotópico de estas muestras. En este caso, como las concentraciones eran bastante altas, solamente tuvimos que extraer volúmenes de hasta medio litro. Lo que pretendemos con las herramientas isotópicas, un poco lo que ya también se explicó ayer, que cuando vemos situaciones de efecto rebote, en el que encontramos como la disminución de la concentración en negro, que después se recupera a lo largo del tiempo, después de cuando se ha parado de hacer una inyección. Si solamente analizamos la concentración no podemos saber exactamente qué ha pasado, pero si analizamos además la composición isotópica, en este caso en rojo, podemos comprobar situaciones en las que sí ha habido un enriquecimiento y por tanto sí que ha habido degradación, a situaciones en que la composición isotópica no ha cambiado y por tanto simplemente ha habido un desplazamiento o dilución de la contaminación. Os muestro brevemente algunos ejemplos. Aquí tenemos un pozo de inyección en el que tenemos en negro es la concentración del sumatorio total de los isómeros de HCH. Bueno, no se ve, hay una barra gris en la que marca el periodo donde se han hecho las inyecciones, creo que los de atrás sí que lo veréis. Lo que vemos es cómo esa bajada de la concentración que después vuelve a recuperar, y en azul lo que se muestra es el pH. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo el pH se ha mantenido alcalino solamente durante unas semanas. Si analizamos la composición isotópica, en este caso el carbono 13 del lindano, podemos observar cómo después de la inyección sí que tenemos un punto en el que hemos tenido un enriquecimiento del carbono 13 del lindano, evidenciando que sí que ha habido degradación y que después, cuando ha vuelto a aumentar la concentración, volvemos a la composición isotópica original. En este otro pozo de aquí, en el que también tenemos una disminución drástica de la concentración, al final, en las últimas semanas, no se ve por la escala, pero también hay un pequeño repunte. Aquí, si analizamos la composición isotópica, vemos que prácticamente no ha habido cambio. Sí que es verdad que en este caso solamente disponíamos de una muestra, que ya son 3 meses posteriores a la inyección. Por tanto, también aquí es una cosa a remarcar, la necesidad de que dispongamos de suficientes muestras para poder hacer una interpretación más robusta. Obviamente también podemos cuantificar el grado de degradación, ¿no? Si sabemos cuál es el fraccionamiento isotópico asociado a esta degradación en cuestión, por ejemplo, en este caso, en el caso de la deshidrohalogenación del lindano, se conoce cuál es el fraccionamiento isotópico asociado y podemos cuantificar el grado de degradación. En el caso del pozo de inyección I4 se alcanza un 55% de degradación. Ya por último os muestro 2 ejemplos más, otro pozo de inyección en el que también vemos esa bajada drástica de la concentración, ese pequeño repunte, y que a pesar de ello, 3 meses después, seguimos teniendo una degradación del 60%. Y luego os muestro también un ejemplo de un pozo de observación que está a 10 metros aguas abajo de este pozo de inyección, en el que vemos que la concentración prácticamente no ha cambiado, que el pH en ningún momento ha llegado a ser alcalino, por lo tanto aquí podríamos concluir que no ha habido esa deshidrohalogenación. Sin embargo, si analizamos la composición isotópica, sí que vemos que ese lindano está enriquecido en carbono 13. Y la única explicación es que tenemos un transporte de lindano que ya ha sido degradado en el pozo aguas arriba. Bien, el segundo caso es también una contaminación puntual, en este caso con el pesticida argonoclorado metoxicloro. Se trata de un acuífero también gestionado en este caso por la Agencia de Residuos, que es un acuífero fracturado, con muchos contaminantes, con muchas fuentes de contaminación. Lo que hicimos en este caso fue un poco también estudiar cuál era la afección de la contaminación por metoxicloro, y aquí os muestro como un pequeño ejemplo de cómo la principal contaminación está relacionada con los flujos preferentes de transporte de agua y contaminación a través de las fracturas. Se trata de un acuífero fracturado. Y también teníamos una zona en la que la concentración es un poco más elevada, en naranja, en lo que sería la zona de interfacie entre la parte más de relleno de arcillas y la parte del acuífero carbonatado fracturado. Hicimos una serie de muestreos durante 2 años de diferentes pozos del acuífero, y aquí sí que, como las concentraciones sí que eran más bajas, sí que necesitamos hacer extracciones de 20 litros. Os muestro un ejemplo aquí rápidamente en el que podemos ver en negro la variación de las concentraciones de metoxicloro y de DMDD con el tiempo,
cómo esta variación está relacionada con los diferentes regímenes de precipitación. Y en verde mostramos los resultados isotópicos, en este caso el carbono 13 del metoxicloro. También podemos observar que ha habido un enriquecimiento, una evidencia de degradación, que tenemos situaciones en las que tenemos ese enriquecimiento más acentuado cuando tenemos un periodo de pocas lluvias y después vuelve a valores más empobrecidos cuando tenemos un lixiviado por periodo de aguas de lluvias más elevadas, tenemos un lixiviado de contaminante nuevamente no degradado. Por tanto, con el carbono evidenciamos que ha habido degradación de este metoxicloro, hay alteración natural de este metoxicloro, pero también podemos utilizar, como os decía antes, los dos isótopos, ¿vale? Lo que hicimos fue en el laboratorio caracterizar esta reacción de cloración reductiva de metoxicloro a DMDD. Pudimos caracterizar cuál es el fraccionamiento isotópico de carbono y de cloro asociado a esta reacción. Podemos dibujar la pendiente asociada a esta reacción y si ploteamos ahora las muestras de campo podemos confirmar que el mecanismo de degradación que está ocurriendo de forma natural en el acuífero es esa reducción de cloración reductiva. Y además podemos cuantificar el grado de degradación, que en este caso llega hasta el 90%. El último caso que quería mostrar brevemente es un acuífero aluvial contaminado, en este caso por fármacos y otra serie de contaminantes emergentes, y aquí ahora ya estamos hablando de contaminación difusa, ¿vale? Se trata de un acuífero en el que principalmente la principal recarga es a través del río, que es un río que puede estar afectado por efluentes de aguas de plantas de tratamiento de agua. Aquí ya estamos pasando a fármacos, son compuestos ya más polares, en el que necesitamos hacer una derivatización antes del análisis y que además, debido a que las concentraciones son más bajas, necesitamos extraer volúmenes de agua todavía más grandes. Un poco la idea que hicimos aquí, entre otras cosas, fue hacer un seguimiento en el tiempo de la concentración de todos estos compuestos de fármacos y otros emergentes, tanto en el río como en diferentes pozos situados a lo largo del camino del flujo del agua. Lo que se veía la tendencia general, esto es el sumatorio de todos los emergentes, lo que se veía la tendencia general es una disminución a lo largo del flujo del agua, y la idea es un poco hacer el análisis isotópico para poder evidenciar si esto se debe a procesos de dilución o de degradación. Pero claro, después de hacer estas extracciones de más de 20 litros, en este caso lo que nos encontramos fue con que el coenriquecimiento de la matriz dificulta el análisis isotópico, ya que tenemos esa poca separación cromatográfica, ¿vale? Entonces, lo que estamos trabajando actualmente es en maneras de mejorar esto, utilizando una purificación de los extractos o probando el uso de muestreadores pasivos, entre otros los muestreadores pasivos patentados por el IDAEA del CSIC. Bien, con estos tres casos muestro un poco cómo tenemos esta aplicación de herramientas isotópicas en contaminantes emergentes, pero supongo que ahora me vais a preguntar, vale, ¿pero qué pasa con los PFAS? Viendo esta imagen ya un poco pongo en evidencia el estado en el que se encuentra, ¿vale? Hay 0 publicaciones de aplicación de isótopos de PFAS en estudios de campo. Todavía se están desarrollando los métodos analíticos, sí que, bueno, obviamente son compuestos polares, etcétera, que requieren derivatización también en este caso, y sí que hay algunos colegas, por ejemplo estos de Italia, que sí que han hecho ya métodos de extracción y de análisis isotópico de estos compuestos, pero a concentraciones muy altas, ¿vale? Por tanto, todavía queda mucho trabajo para poder aplicar la escala de campo. Bueno, y acabo un poco remarcando que el uso de estos análisis isotópicos en contaminantes emergentes no es tan maduro como en el caso de compuestos clorados volátiles, por ejemplo, pero bueno, en casos de contaminación puntual se ha demostrado que es útil para poder evidenciar procesos de degradación, tanto de forma de atenuación natural como de remediación. Estamos actualmente mejorando diferentes cuestiones de extracción para poder alcanzar, aplicar estas herramientas a contaminaciones difusas, y que obviamente en el caso de los PFAS todavía se está en una fase de desarrollo analítico. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Clara. I per finalitzar aquest bloc 4, bueno, continuació del bloc 4 d'ahir,
Contem amb la Joana Baeta, que ens explicarà sobre d'Esolve, disculpa, que la seva presentació és descontaminació de PFAS en aigües subterrànies, experiències pràctiques en el marc dels projectes SURS i Promistes. La Joana Baeta és llicenciada en Ciències Ambientals i màster en Enginyeria Ambiental per la Universitat de Barcelona. Exerceix com a cap de projectes a Esolve, consultoria d'enginyeria mediambiental, on lidera projectes de tractaments avançats per l'eliminació de PFAS, fàrmacs, cosmètics i altres contaminants emergents. Endavant, Joana. Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a l'agència per l'oportunitat de poder fer aquesta ponència sobre les experiències pràctiques de Solve en descontaminació de PFAS en les aigües subterrànies en els marcs dels projectes europeus SURS i Promises. En primer lloc, com ja sabeu, els PFAS són un grup de més de 5.000 substàncies que presenten riscos pel medi ambient i la salut humana. Per tant, quan trobem la seva presència a les aigües subterrànies o als sols, és necessari tractar-los i per això hi ha diferents tècniques de tractament d'aquests PFAS. Com a resum ràpid, trobem una sèrie de tecnologies ja validades, com el fraccionament d'espumes, la sorció, la injecció, el carbó actiu o la precipitació, floculació, altres tècniques d'intercanvi iònic que permeten la separació d'aquests compostos i altres tecnologies que estan en vies de desenvolupament, que podem veure aquí, com la fitoremediació o biodegradació, el biocarbó, la nanofiltració o tècniques d'oxidació o reducció química in situ que permeten la destrucció d'aquests compostos. Aleshores, nosaltres centrarem aquesta ponència en les experiències pràctiques que hem tingut de descontaminació de PFAS en dos projectes. En primer lloc, començarem explicant el projecte Life Source, en el qual pretén aplicar una sèrie d'aquestes tècniques que ja hem comentat i demostrar la seva eficiència per al tractament dels PFAS. Aquest projecte és un projecte europeu en el que hem participat amb una sèrie de socis que podeu veure aquí en pantalla. Aleshores, els objectius d'aquest projecte és el de trobar una solució de remediació eficaç i econòmicament viable per tractar les aigües subterrànies contaminades amb PFAS. En segon lloc, es marquen uns objectius d'eficiències de tractament que consisteixen en eliminar les cadenes llargues dels PFAS amb unes eficiències superiors al 99% i les cadenes curtes d'aquests compostos amb unes eficiències superiors al 95%. En l'etapa final del projecte es pretén la destrucció dels PFAS i sempre complim els objectius de la directiva europea de límit de PFAS en aigües de consum. Per últim, es pretén trobar una solució modular aplicable a una àmplia gamma d'emplaçaments i característiques. Aleshores, el projecte es va dur a terme en dos emplaçaments, una a Suècia i una altra aquí a Espanya. Aquesta ponència ens centrarem en els resultats obtinguts a l'emplaçament espanyol, però cal destacar que també s'han fet proves pilot a Suècia en un abocador. L'emplaçament situat a Espanya és un emplaçament afectat per espumes contra incendis on els PFAS són el contaminant principal. Les tecnologies de remediació aplicades en aquest projecte són el fraccionament d'espumes, les resines d'intercanvi iònic, la fitoremediació, que no entrarem en detall perquè s'ha tractat a Suècia, i l'electrooxidació com a últim pas de destrucció dels PFAS. Aleshores, a l'emplaçament espanyol, que aquí no es veu molt bé el diagrama, però suposo que les pantalles del fons sí, es tracten les aigües subterrànies afectades amb PFAS, en primer lloc amb el fraccionament d'espumes, on s'aconsegueix una fracció concentrada en PFAS i una fracció diluïda. Aquesta fracció diluïda, posteriorment d'haver-se tractat amb el fraccionament d'espumes, es fa passar per un filtre d'intercanvi iònic per acabar de refinar i eliminar aquests possibles PFAS residuals que hi quedessin. Per altra banda, la fracció concentrada es dirigeix a la cel·la d'electrooxidació on es procedeix a la destrucció dels PFAS. Cal destacar que les membranes d'intercanvi iònic
durant el procés durant el pilotatge es van haver de regenerar i aquesta solució de regeneració també passa a la cel·la d'electrooxidació per tal de destruir els PFAS que s'hi queden retinguts. Aleshores, en primer lloc es van fer unes proves de tractabilitat al laboratori per comprovar que totes aquestes tècniques podien ser eficients a camp, que va demostrar l'eficiència del fraccionament d'espumes per l'eliminació dels PFAS, així com les d'intercanvi iònic, on es va fer també una selecció de les resines més adients i la capacitat de l'electrooxidació per tal de destruir aquests compostos. Aleshores, en primer lloc, prèviament al pilotatge, el pas més important és fer una caracterització del subsòl per poder dissenyar bé aquest pilot. Aleshores, cal destacar la importància de seguir protocols estrictes durant la caracterització dels PFAS a l'emplaçament per tal de minimitzar errors i evitar contaminacions creuades degut a que, com ja s'ha parlat, els límits normatius dels PFAS són molt baixos i, per tant, qualsevol error pot induir a extreure conclusions errònies sobre els resultats obtinguts. Aleshores, en primer lloc, al fer la caracterització del sòl, es van detectar unes concentracions màximes de 70 ppb de PFAS en els sòls i es va observar que hi havia una major proporció de PFAS de cadena llarga que de PFAS de cadena curta i que es trobaven retinguts o absorbits en els nivells menys permeables del sòl. Pel que fa a les aigües subterrànies, es van dur a terme la perforació de diferents piezòmetres i es va detectar que en la gran majoria dels punts hi havia una afecció significativa de PFAS, detectant-se concentracions a les aigües subterrànies d'entre 2 a 2.000 ppb. Cal destacar que també es van dur a terme anàlisis de fluor total per poder veure si estàvem analitzant tots els PFAS presents a l'emplaçament o ens en faltava algun i vam veure que les conclusions obtingudes eren correctes. També es va observar una estratificació de la contaminació i, com a tema, les conductivitats hidràuliques baixes i mitjanes. Aleshores, un cop caracteritzat el subsòl, ja vam començar amb el pilotatge a l'emplaçament. En aquesta diapositiva es poden veure les imatges dels mòduls col·locats a l'emplaçament, tant el fraccionament d'escumes com el mòdul de les resines d'intercanvi iònic que funcionava en plaques solars. Cal destacar que aquestes dues tècniques de separació són les que es van dur a terme on-site, mentre que l'electrooxidació es va realitzar off-site de l'emplaçament. Aquí podem veure una mica en detall les tècniques utilitzades en aquest pilotatge. En primer lloc el SAF, on podem veure les espumes generades durant aquest fraccionament d'espumes, on l'aigua passa pels dipòsits i mitjançant una aireació es fa aquesta separació de la fase diluïda i la fase concentrada, que és la fase on es provoquen les espumes. Aquesta fase diluïda passava per les membranes i les resines d'intercanvi iònic, que podem veure en la segona imatge, i per últim un prototip de la cel·la d'electrooxidació, que és l'últim pas on es fa passar la fracció concentrada per tal de destruir els PFAS. Aleshores, ara ja passem a presentar els resultats obtinguts durant aquest pilotatge. En primer lloc, aquí podeu veure els resultats de les eficiències generals de l'aplicació del fraccionament d'espumes i les resines d'intercanvi iònic, on es pot veure que les eficiències superen el 99% pels PFAS de cadena llarga i el 95% d'eficiències d'eliminació pels PFAS de cadena curta. I cal destacar que sempre es complien en l'afluent de sortida les concentracions marcades per la Directiva Europea d'Aigües de Consum. Aleshores, un cop vist que l'eficiència del sistema, que detectem bones eficiències en el sistema global, vam fer una anàlisi de l'eficiència segons la tecnologia. En verd podem veure les eficiències del fraccionament d'espumes i en blau les eficiències de les resines d'intercanvi iònic.
Com es pot veure en aquesta diapositiva, l'eficiència global del sistema és bona, sempre superant el 90%, però sí que es detecta unes eficiències del fraccionament d'espumes variables al llarg del temps. Això és degut a que en el fraccionament d'espumes hi ha moltes variables que intervenen, com entre elles la concentració d'entrada, que a l'inici del projecte teníem unes concentracions d'entrades de PFAS molt elevades i a l'anar baixant el fraccionament d'espumes no va funcionar, va variar una mica la seva eficiència. Aleshores, comentant una mica les eficiències de cada tecnologia per separat, com ja hem comentat, es va detectar aquestes variacions en les eficiències de tractament per fraccionament d'espumes, degut a diferents motius, com la concentració d'entrada, compostos potser precursors presents en l'emplaçament, etc. Aleshores, el que es va veure, sobretot, com a conclusió d'aquesta variabilitat, és que el SAF té unes bones eficiències pels PFAS de cadena curta, però presenta una variabilitat elevada pel tractament dels PFAS de cadena curta. Aleshores, es va procedir a fer una sèrie de proves per tal de poder augmentar aquestes eficiències d'aquest procés pels PFAS de cadena curta, sobretot els que veieu marcats aquí en la diapositiva. Per poder augmentar les eficiències de tractament del fraccionament d'espumes amb els PFAS de cadena curta, es va provar d'afegir diferents additius en aquest tractament, que són els 3 que podeu veure aquí en pantalla i en diferents dosis. Aleshores, com a conclusions, es va extreure que afegint surfactants catiònics en el procés de fraccionament d'espumes, les eficiències de tractament dels PFAS de cadena curta passaven d'un 23% d'eliminació a un 70%. Aleshores, canviant ara ja de tecnologia, per les eficiències de les resines d'intercanvi iònic, sí que podem observar que mantenen eficiències elevades durant tot el procés, sempre superant el 90% d'eficiència, però sí que té diferents etapes o passa per diferents fases. Quan les resines comencen a arribar al seu punt de saturació, sí que es nota com les eficiències baixen una mica i es veu molt ràpid que cal regenerar aquestes resines o canviar-les. Per tant, és molt important fer un bon manteniment de les resines i inclús a vegades fer pretractaments per poder assegurar unes eficiències adequades en aquests tractaments. Referent a les resines, també es van fer unes proves més petitetes per poder comparar la seva eficiència respecte al carbó actiu, que és la tècnica que normalment es fa servir per absorbir aquests contaminants. Aleshores, amb les aigües procedents del fraccionament d'espumes, amb aquesta fracció més diluïda, es van dur a terme unes proves fent-ho passar per les resines d'intercanvi iònic i el carbó actiu, on es pot veure que les dues tècniques produeixen disminucions en les concentracions de PFAS de les aigües d'entrada, però que en tots els casos les resines d'intercanvi iònic fan que les concentracions es redueixin més que el carbó actiu. Aquí podem veure, no es veu gaire, però aquestes eficiències sobretot són majors en els casos dels PFAS de cadena curtes on les resines tenen un millor rendiment que el carbó actiu. I per últim, l'etapa de destrucció dels PFAS, que una mica ja ens l'ha avançat la Carme en la seva presentació, on amb aquest concentrat que es produeix del fraccionament d'espumes es du a terme una electrooxidació que permet, amb molts bons resultats, com es poden veure en el gràfic, que permet la destrucció dels PFAS i l'obtenció de l'ió del fluor lliure. Aleshores, com a conclusions, se n'extreuen que aquestes solucions de remediació són eficaces per tractar els PFAS de les aigües subterrànies, complim amb aquestes eficiències que ens havíem posat com a objectiu de tractar els PFAS de cadena llargues amb eficiències superiors al 99%,
els de cadena curta amb eficiències superiors al 95%. En tots els casos es compleixen els objectius de la Directiva Europea d'aigües de consum per les aigües de sortida i es considera que és una solució viable pel tractament d'aquests contaminants, tot i que té una sèrie de condicionants com són la presència d'altres contaminants en el medi, necessitat de pretractaments, etc. I aleshores, per últim, i ho explico ràpid perquè ens estem quedant sense temps, en aquest mateix emplaçament, en el marc d'un altre projecte europeu que és el Promises, també es van dur a terme proves d'oxidació d'aquests compostos en el subsol. Aleshores, Eurecat va fer una sèrie de proves per intentar trobar quin era l'oxidant més adient per poder oxidar aquests compostos i a nivell de laboratori es va detectar que el que funcionava millor era el persulfat activat en ferro 4. I això vam anar, un cop acabat el primer pilotatge, vam anar a fer les proves en aquest mateix emplaçament, on es va poder veure en el punt d'injecció que efectivament la injecció d'aquest oxidant permetia la reducció, l'oxidació d'aquests compostos amb eficiències aproximades d'un 70%, tot i que a les 2 setmanes deixava de tenir efecte. I pel que fa al punt d'observació, on es van fer analítiques més sovint, es va veure que el primer pols de la injecció d'aquest oxidant produïa un augment de les concentracions de PFAS a les aigües subterrànies degut a la capacitat de desorció dels PFAS del sòl per l'activitat d'aquest oxidant, però que en el segon i el tercer pols, un cop passades les 8 hores, tornàvem a detectar aquestes eficiències de degradació, d'oxidació dels PFAS d'un 90% pels PFAS de cadena llarga i més d'un 70% pels PFAS de cadena curta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs tenim alguns minuts per la ronda de preguntes. Sisplau, si la resta dels ponents voleu pujar. Gràcies. Teniu alguna pregunta? Suposo que moltes. Mi pregunta es para Lionel. ¿Tenéis algún tipo de estudio respecto a la, digamos, persistencia en la eficacia de la barrera reactiva? Quiero decir, se llega a agotar con el tiempo. Entiendo que es más o menos reciente y todavía no hay información concreta de ello. Y por otro lado, al introducir ese carbón activo en el suelo, se puede producir una modificación en la permeabilidad del suelo y potencialmente una desviación del flujo del agua subterránea. ¿Esto se ha tenido en cuenta, que no se pueda producir un desvío del flujo hacia potenciales otros terceros receptores? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, es una cosa que nos viene a menudo de saber si se puede desviar el flujo. Hablamos de una proporción pequeña de la porosidad que llenamos al final y es una barrera permeable. En cuanto al carbón activo líquido y los otros solventes, es poco probable, no le hemos mirado a ningún momento de tener desviaciones incluso en los pozos que están al lado de la barrera o detrás de la barrera. Entonces, realmente permite el pasaje, el flujo de agua subterránea y no es totalmente estanco ni impermeable. Es verdad que si pensamos a arcilla, pensamos que hacemos como una pared. Es verdad que la imagen que está parece una pared. No es el caso, ¿vale? Se tiene que mirar y podría pasar. Es verdad que normalmente se acumula los PFAS o los contaminantes en la barrera y se tiene que dimensionar
el espesor, etcétera, en función del flujo, el flujo y la masa que va a pasar para que aguante. En cuanto a la garantía que funcione, esto tiene que estar previsto en el diseño también, para que no haya como un flujo después de tantos años. Nosotros no tenemos experiencia sobre 20 años, pero de momento en los Estados Unidos ya tienen barreras activas de más de 20 años. Algunos ya prevén que podrían ser efectivas más de 100 años en función de la masa y la contaminación. Y pues con el tiempo ya veremos. ¿Y una pregunta? Sí. Mi pregunta es para Manuel. Has presentado una diapositiva muy interesante con un triángulo invertido sobre los datos toxicológicos, pero antes habías comentado que algunos de estos provienen de modelos matemáticos que son calculados. Entiendo que los últimos valores, el de 51 y el 6 de valor dependiente, estos sí son calculados, o sea, estos sí son reales, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Yo simplemente por aclarar, las relaciones matemáticas predictivas son para determinar muchos de los parámetros físico-químicos que se utilizan. La parte de toxicológica son con datos, ensayos, o sea, son determinadas a partir de ensayos ecotoxicológicos. Ensayos toxicológicos tradicionales de toda la vida, o sea, sí que son calculados específicamente. Yo tengo una pregunta para Domingo o para ti, Manuel. Un poco que nos digáis estos datos toxicológicos hoy en día tan limitados, teniendo en cuenta que los PFAS hay miles de sustancias, ¿creéis que algún día será posible tener datos de todos ellos o se tendirá más a tener, no sé, un valor global para el conjunto de PFAS o algo más simplista? Porque claro, será bastante difícil poder tener datos de miles de sustancias. O sea, yo personalmente me opino, que se sigue oyendo, sí. Luego te dejo si quieres, Domingo, y tú terminas. Era porque tenía el micrófono en la mano, así que aprovecho. Ahora ya, está. Vale, yo creo que esto al final se va a abordar un poco como al final pasó con el tema de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son también miles de compuestos, es imposible conocerlos todos. Al final vas aprendiendo las características de algunos de ellos muy determinadamente. Al principio empiezas con unos pocos y al final vas creciendo y vas teniendo más y al final te quedas con aquellos que son los que te permiten tener una mejor visión de conjuntos, por donde creo que es posible que puedan ir yendo las cosas, haciendo un símil a algo que estamos más familiarizados con ello. Yo pienso igual, yo creo que al final lo que haremos es subrogar valores de unos más representativos a los grupos y también igual hacer como equivalencias, ¿no? Sobre los principales, como hacemos en los PASH, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí van los tiros. ¿Alguna cuestión? Pensaba que habría muchas preguntas, pero no sé si... No tenéis, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, yo no sé si más o menos te ha preguntado Salvador lo mismo, Lionel, pero ¿tú crees que estos proyectos de estos pilotos de inyección van a tener a largo plazo, van a seguir siendo efectivos o habéis ya, o esperáis que sean necesarias campañas de reinyección? ¿Y cómo se comporta el medio cuando ya has inyectado una vez este carbón activo o estas otras arcillas, ¿no? Bueno, no tengo respuestas buenas. En comparación con las otras contaminaciones que ya tratamos de esta forma, funciona muy bien, porque como habéis visto, esta superficie específica que son alrededor de 1000 metros cuadrados por gramo. Es decir, ya una capacidad enorme de absorción y tienen un gusto, estos contaminantes, para una vez ya lo inyectamos de manera
bastante fácil porque es líquido. No hace falta una gran proporción como es el caso de los lactatos o de los oxidantes. Ahí hay realmente un cálculo de contaminantes reactivos para degradar. Aquí la proporción es muy pequeña, hablamos de 1% a 5 hasta 10% de estos reactivos. Entonces, yo creo que es una alternativa que no es tan costosa, que funciona y que a lo largo del tiempo ya veremos. No tenemos de momento sitios y no hemos tratado focos o zona o pluma extensa de PFAS con este tipo, pero ya sobre la marcha ya vemos que tenemos demanda y ya veremos si se tiene que recargar. En principio no lo hemos hecho nunca esto de momento. Pero nos dará tiempo, si tenemos ya 20 años, cuando veo en un año todo lo que se ha hecho a nivel de riesgo, analíticas, etcétera, tendremos igual soluciones para tratar o... No hay milagro. Bé, jo volia preguntar a Carme o a Joan, els projectes en els que ja s'han tractat PFAS, després el tema del residu, perquè aquest és altre punt important. Què fem amb aquestes espumes o amb la concentració que tenim després de capturar els PFAS de l'emplaçament que estem intentant netejar? A veure, de tots els projectes que hem participat en diferents tecnologies, clar, tenim el repte com en tots els tractaments d'aigua, per exemple, que si fem un tractament de membranes tindrem un concentrat. En el cas de les espumes tenim una escuma. En el cas de les resines, si aconseguim regenerar les resines, que és una que hem aconseguit mig-mig, perquè hem aconseguit regenerar el 50%, tenim el concentrat. L'electrooxidació permet degradar els PFAS d'aquests concentrats. Fins a quins nivells? Bastant baixos. Hem de mirar cas per cas, però sí que tenim tecnologia per poder oxidar, potser no a la totalitat, però quasi aquests efluents concentrats. En el cas de les espumes, el bo que té, i després tu, Joana, continues, és que la quantitat d'espuma generada és molt petita en volum comparat amb l'aigua tractada. Però la concentració que queda de PFAS allà és tremenda. Però això està molt bé per un procés d'oxidació posterior. En el cas de potser tractaments amb membrana, llavors el volum concentrat segurament és més gran. Però hi ha formes de degradar-ho. Per exemple, potser en aquest cas, ara anava a dir una cosa, és millor que no pas tenir una salmorra, perquè una salmorra sí que no hi ha forma. Però igualment el tema energètic no és banal, o sigui que això s'ha d'optimitzar. I l'operació en continu de l'electrooxidació també s'ha d'optimitzar perquè hi ha coses, hi ha precipitats, embrutiment dels electrodes, etc. Però hi ha una forma de fer-ho. Joana, si vols afegir alguna cosa més, a part, no sé a quins altres residus et referies, Per gestionar això, la informació que demanen, que tu tens que presentar unes analítiques, una composició, i això ho haveu abordat dins el projecte o què s'ha fet amb aquests residus? Les espumes les tenim tractades i ara no tinc clar què n'hem fet, però...
No, les espumes s'han tractat amb la liquidació. Están debajo. S'han tirat una cuneta. Les espumes, com deia, em sembla, a l'emplaçament espanyol vam obtenir de tot el tractament 5 litres d'espuma i estan allà per tractar encara. No les he llançat. I les resines les hem regenerat fins al 50%. No hi ha encara mètode per regenerar a escala gran les resines. El carbó actiu, per exemple, sí que hi ha forma de regenerar amb incineració. Bueno, estem allà. Aquests són els residus principals. Sobre això, jo no sé si la gestió, la caracterització de residus té en compte els PFAS, no? Quan fas una caracterització de residus, si tens PFAS, s'identifiquen, es quantifiquen, serveix per definir la gestió? Pregunta. Això, bueno, jo ara tinc el micro, suposo que l'Arco ho té més clar, crec que ara mateix no ho sé. Chiquis. Crec que hi ha una pregunta per allà. Potser serà l'última, que si no se'ns refreda el cafè. No és una pregunta, és una resposta sobre aquest tema de la caracterització del residu. Si ho fas bé, hauries d'avaluar els PFAS, perquè recordem que caracteritzar un residu no és fer unes analítiques per veure quin abocador va, sinó és fer una avaluació primer de la composició del teu residu, de si és perillós o no és perillós, amb la qual has d'haver fet una investigació prèvia, identificar quins compostos pots tenir i com ho has d'avaluar. Diguem que seria la resposta. Molt bé, doncs, si esteu tots d'acord, doncs donem per finalitzat aquest bloc, que ha sigut molt interessant, i anem a prendre el cafè. Encarna, perdoneu, l'Encarna té una última pregunta. Hola, és que de tota aquesta conversa de ostres, què fem amb els esfumògens i tal, ens ha sortit ja l'última vàlua de la cadena, que és hi ha gestors ja per gestionar els PFAS? N'hi ha? Aquest residu tan concentrat, què fem amb això? Ho guardem al laboratori? Ara estem en plan assajos pilot, però és això, no? Ho deixo aquí, ho deixo volant per aquí. Josep Anton, com a administració, si voleu afegir alguna cosa. Sí, Oriol. En fi, que això és encetar un meló que no sé si estava previst, però, en fi, de tota manera, no conec la persona que ha fet la intervenció anterior a l'Encarna, però té tota la raó del món amb el que ha dit. És així, a més, a la caracterització dels residus, ja sabeu tots els famosos codis mirall que es van introduir amb l'última revisió del catàleg, i allà parla que contenen substàncies perilloses. No et diu quines són o quines no són. Són substàncies perilloses i, per tant, si contenen substàncies perilloses, llavors hem de veure, clar, aquí en tindríem el problema, que és de, i quina quantitat de substàncies perilloses, si no tenim els límits establerts, que sí que tenim amb tants altres, per poder aplicar els mètodes de càlcul que hi ha, doncs ens trobarem amb una dificultat per classificar o no classificar aquell residu com a perillós. Però tot veiem, pel que he anat veient aquí, per poc que n'hi hagi, serà perillós, no? I llavors la destrucció total d'aquests residus, doncs, esclar, la destrucció última que pensem tots, de resines, d'escumes, tal, doncs és la incineració, però aquí pensem que acabarem generant fluorhídric, que té un dels límits d'emissió més baixos, i ja no parlo de la corrosivitat que té, el problema que moltes plantes d'incineració, excepte el que és clor, altres halògens com fluor i brom no els volen ni veure, precisament pels problemes que els hi porten. Però sí, per tant, és un repte realment també. Serà un repte trobar un mètode
eficient d'eliminació o de gestió en general d'aquest tipus de contaminants. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tots. Ens veiem després del cafè.